precisado, pues estamos en todo este proceso de... ¿Alguien está intentando entrar? ¿O escribió acá? Ok. Bueno, entonces nosotros habíamos llegado hasta lo que tenía que ver con estos dos aspectos. Habíamos dejado la clase anterior acá. Habíamos hablado de que nosotros contamos a partir de nuestra historia evolutiva eh, que tenemos o contamos con una facilidad para la discriminación de los sonidos del lenguaje, es decir, nuestra ruta fonológica, nuestro lóbulo temporal, principalmente nos garantiza que nosotros podamos identificar los sonidos de nuestro idioma. Al reconocer estos sonidos del idioma, nosotros podemos entonces empezar a aprender cómo suenan las palabras, así esa palabra sea la primera vez que la escuchamos. Y a partir de esa ruta fonológica podemos aprender nuevas palabras, es decir, formamos nuestro vocabulario a partir de estas nuevas palabras. Pero una cosa es cómo suenan las palabras y otra muy diferente a su significado. Es decir, entender qué representa esa palabra, ¿no? ¿Qué descripción obedece a esa palabra? Que es otra ruta que se consolida más adelante en el tiempo. Pero de forma genética diríamos que la ruta fonológica es una disposición genética. Todos nacemos con esto. De ahí que las dislexias por causas neurológicas, los niños que tienen dislexia con causa neurológica normalmente son dislexias que son hereditarias. De ahí entonces que haya una hipoconectividad, es decir, una baja conectividad en las neuronas que discriminan los sonidos del lenguaje. Por lo tanto, los niños se van a demorar más o más tiempo, les va a costar un poco más de tiempo que exista esta capacidad de identificar los diferentes sonidos de nuestro idioma. Pero también tenemos la integración multimodal. ¿A qué hace referencia la integración multimodal? A el hecho de que podemos entender que, por ejemplo, en el rostro humano, lo que vemos, un rostro en movimiento, se relaciona, las características visuales de lo que vemos, se relaciona o pertenece al mismo objeto lo que escuchamos. Entonces, la integración multimodal es lo que va a permitir que nosotros podamos hacer la correspondencia en la ruta fonológica, es decir, del sonido con la letra que lo representa. Es decir, la correspondencia de fonema a grafema, ¿vale? O de grafema a fonema, es decir, de la letra escrita. Entonces, por ejemplo, aquí cuando yo pongo en mayúscula esta letra, ¿vale? Ese es el grafema. Ahora, ese grafema tiene una correspondencia sonora, suena de alguna forma. Y entonces ese es el sonido, el fonema, implicaría entonces que yo pueda hacer esa ruta fonológica a partir de la imagen de lo que evoca. Por lo tanto, esta integración multimodal, en términos de pasar del lenguaje oral al lenguaje escrito, es lo que me va a permitir esa integración de pasar de los fonemas a los grafemas. Y posteriormente, cuando digamos que empezamos en este proceso de lectura, pues podemos pasar entonces de los grafemas a los fonemas. Entonces vamos reconociendo las características visuales de los grafemas para entender el correspondiente sonido. Estamos hablando, por lo tanto, que en estas disposiciones genéticas de nuestro cerebro estaría prácticamente explicado la importancia superlativa de un lenguaje oral consolidado, o de un lenguaje oral rico, o de un lenguaje oral en el cual se expresa uno de forma adecuada. Ahora, si nosotros pensáramos en cómo definir la lectoescritura, nosotros tendríamos que pues, entenderlo como el aprendizaje de una segunda lengua. O sea, así como aprendemos el lenguaje oral, tenemos que aprender el lenguaje escrito.
Y eso digamos que tiene unos matices, porque por más que nosotros queramos, eh, en el lenguaje escrito, cuando escribimos o cuando leemos, se utilizan normalmente palabras que en el lenguaje oral normalmente no utilizamos. Eso en relación, digamos, al contenido de las diferencias. Pero también encontramos que en el lenguaje eh, escrito, también encontramos que aparece unas características también de forma en las cuales eh, pues uno es un poco menos coloquial, no dice todo lo que piensa, ¿no? Como cuando uno está, digamos, en el lenguaje oral. A menos que en ese lenguaje oral se ponga en un contexto, digamos, de exposición, donde tienes un límite de tiempo, donde tienes un auditorio, o donde, como a ustedes les pasa muy a menudo, que tienen que hacer exposiciones o reuniones grupales, donde el saber psicológico les va a permitir a ustedes posicionarse en un lugar de conocimiento. Y entonces ese lugar de conocimiento implica el uso en el lenguaje de algunas características que son más típicas del lenguaje escrito. Entonces, desde esta perspectiva tenemos estas garantías de la genética a favor que nos permiten entonces la apropiación del lenguaje, de la adquisición, digamos, de la lectoescritura. Y tenemos que entender también que desde la misma adquisición de la lectoescritura, nosotros podemos aprender a partir del lenguaje oral a reconocer que existen diferentes longitudes o diferentes sonidos en las palabras. Y entonces, por ejemplo, tetero, ¿vale? Que normalmente es como lo algo muy habitual en el niño. Entonces, yo con mi ruta fonológica puedo contar cuáles son los sonidos que aparecen en la palabra tetero, y si bien tetero es una palabra un poco más larga, realmente está compuesta de unos sonidos que se repiten. O sea, la T y la E básicamente se repiten dos veces para poder hacer la palabra. Entonces, en ese orden de ideas, empieza a formarse esta conciencia fonológica. Es decir, este saber acerca de cómo suena las diferentes fragmentos, las diferentes sílabas, las diferentes letras eh, que componen una palabra. Y entonces desde esa perspectiva el niño aprende a discriminar sonidos de palabras que pueden ser similares, como por ejemplo día y tía, como luna y duna. Son elementos que gracias a la ruta fonológica se puede establecer una diferencia en que son dos palabras diferentes. Esta ruta fonológica también va a permitir que yo evite cometer ciertos, es decir, escribir o cambiar, pronto no tuve o no escuché muy bien, entonces cambio eh, el conjunto, digamos, de organización de palabras. Entonces, si yo, por ejemplo, tetero lo cambio por rotete, por ejemplo, implicaría que el último fonema, que es la O, lo puedo empezar a colocar de primero y ya empieza a aparecer es una nueva palabra. Entonces es entender el lugar de los sonidos y cómo si se cambia ese lugar de sonidos, tenemos dificultades para poder identificar cuál es la palabra que me están mencionando, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, en la edad escolar, prácticamente los 2 primeros años son años de arduo entrenamiento, de ardua práctica, de ardua consolidación respecto a cómo suenan las palabras, también respecto a que esas palabras que estoy escuchando se corresponden con una imagen, con una representación que tienen un nombre, y entonces el tetero pues tiene su representación y cuando me lo nombran, entonces normalmente viene acompañada la palabra escrita o la palabra sonora de, de ese objeto.
Entonces, la ruta semántica que tiene que ver con entender que cada palabra tiene su propia representación, su propia imagen, su propia definición, eh, es lo que permite en últimas entonces que el niño pueda empezar a generar, digamos, unas relaciones con los objetos y por lo tanto a través del lenguaje. Que entender, por ejemplo, que el tete pues, va a ser un objeto que va a cambiar cuando hay hambre, pues va a generar sosiego, va a generar tranquilidad. Y entonces entender que al yo decir, por ejemplo, mamá tete, eh, hay una acción que se sigue a continuación. Y en esa acción que se sigue está puesto la contención de una necesidad. Es decir, hacemos un lazo social también a través del lenguaje, de poner entonces un límite respecto a nuestros estados psicológicos y mentales, a poder bajar nuestra necesidad y ponerle en palabras. Entonces, el lenguaje tiene este papel regulador del comportamiento y empieza a entender el niño, por lo tanto, que los diferentes objetos que rodean su entorno tienen un nombre. Y entonces empieza esta explosión a los 2 años de preguntar qué es esto, qué es esto, qué es esto. Porque lo que necesitamos es empezar a acompañar nuestro mundo de un orden interior, ¿sí? Porque finalmente es la forma en que yo lo nombro que me permite anclarme al mundo. De lo contrario, yo sería un animalito, o sea, puro instinto, ¿no? Pura necesidad. Pero hay un otro que me empieza a indicar cómo hacemos en la cultura, que cuando tenemos hambre, entonces decimos tete y entonces se calma. Que no tenemos pues que transformarnos en hacer pataletas y demás para obtener lo que queremos. Basta con aprenderlo a nombrar. Entonces, aprender que hay una regularidad en el uso del lenguaje, digamos, si primero se llama tete y luego, no sé, me le cambian por vaso, por chupón, no sé, diferentes otras formas de nombrarlo, va a generar mucho más confusión. Lo importante en la primera etapa de la consolidación del lenguaje es la repetición, la regularidad, ¿vale? En ese orden de ideas, pues lo que deberíamos de hacer es entender que si en el contexto escolar, porque a veces ustedes van a preguntar, bueno, yo soy padre, madre alemán, ¿vale? Y voy a meter a mi hijo a un colegio alemán. Eh, ¿Qué hago? ¿Le hablo en mi casa en idioma alemán? Estando en Colombia, ¿va a ir a un colegio alemán? ¿Cuál es la recomendación? ¿Vale? Y esas son preguntas que realmente para la exposición son importantes de respondernos. Es decir, si ustedes van a estar como psicólogos en un colegio bilingüe, entonces la pregunta que siempre nos vamos a hacer es, bueno, ¿hablamos en la lengua materna? ¿Mm? ¿O hablamos en la lengua que estamos formando? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Entendiendo la importancia que tiene el lenguaje oral como elemento de consolidación. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Se entendió? Yo no entendí la pregunta, profe, ¿la puedes repetir, por favor? Listo. Sitúense como psicólogos en colegios bilingües y viene el padre preguntando, ¿qué hago? ¿Le hablo en español o le hablo en mi idioma natal? Digamos que, vamos a ponerlo más sencillo, más sencillo. El colegio es estamos en Colombia, hablamos español, ¿vale? Y tenemos padres que son colombianos y lo van a meter a un colegio bilingüe. Y entonces todas las clases son en inglés, absolutamente todas, todo el tiempo se habla en inglés. Entonces la pregunta es, en esa situación, ¿ustedes qué sugerirían? ¿Sugerirían que en casa se hable en inglés? ¿O sugerirían que se siguiera hablando español? Esa es la primera situación, ¿vale?
Ahora, luego lo vamos a complejizar un poco más. ¿Cuál es la complejidad? Eh, Estamos en personas que son de otro país, que vienen a Colombia, entonces padres alemanes que hablan alemán, ingresa el niño a colegio alemán y su entorno social inmediato, eh, pues habla español, o sea, sus amigos, sus pares hablan español, pero en su casa se habla alemán y en el colegio se dan clases de alemán. Eso es como otra situación. Y la tercera situación es padres que viajan a otro país. Supongamos que somos padres colombianos que nos vamos a Francia por el destino, nos llevó a Francia. Y entonces la pregunta es, ¿seguimos hablando en español a nuestro hijo? O para facilitar su apropiación del segundo idioma, es decir, el francés, vamos a hablar en casa en francés. Son tres situaciones distintas. ¿Qué sugerirían ustedes? ¿Cómo lo pensarían ustedes? Profe, más que el hecho de hablar como tal en el idioma, es fomentarle herramientas que estén relacionadas con ello, porque pues uno de los mecanismos por los cuales existe mayor flexibilidad en cuanto al desarrollo de un idioma, pues a través del intercambio verbal, pero no es solamente la única herramienta que existe para ello. Entonces, digamos que ante todas esas situaciones, el hecho es que por lo menos al uno fomentarle, digamos, material de juego, material, digamos, de series, actividades de lectura, actividades de escritura, lo que tiene que ver con dibujos, y que las representaciones del lenguaje sean, digamos, en el momento en alemán, pero los padres sean erradicados colombianos. No necesariamente, si ellos no tienen el conocimiento, la fluidez en el otro idioma, tenga como que desbocarse en esa parte, sino es que le brinden los mecanismos o esas herramientas para fomentar el idioma y reconocer cuáles aportan o en cuáles se desarrolla más el estudiante, su hijo a partir de ello, y a partir de allí trabajarlo. Entonces, por lo menos personas las cuales académicamente en el ámbito educativo no desarrollan bien el idioma del inglés, pero que si, digamos, se le propone un videojuego en el cual esté ese idioma, él sí le pone interés. Entonces, encontrar como ese tipo de actividades que puedan desarrollar y que esté inmerso ese aprendizaje de por medio, considero yo. Ok, digamos que hay la hipótesis allí de que los padres, digamos que tampoco dominan ese segundo idioma, entonces la recomendación sería, digamos, facilitar con otros recursos adicional a eh, la conversación, la apropiación de ese segundo idioma, ¿sí? Esa es como la idea, ¿cierto? ¿O te Sí, profe, porque pues la realidad es que la mayoría de las personas no se desarrolla en un segundo o tercer idioma, sino que se focaliza a partir del idioma nativo. Antes los padres actualmente tienen una visual de querer emprender ese nuevo aprendizaje en cuanto a los idiomas a sus hijos, para que se desarrollen tanto a nivel profesional y se den incluso más adelante el lujo de salir a conocer el mundo. Ajá. Ujú. Ok, ok. No sé los demás qué opinan que podríamos poner la situación en la que los padres dominan ese segundo idioma, ¿no? O sea, digamos que perfectamente pueden hablar en alemán o hablar en francés como expertos. Y tienen esta situación con su hijo que nació en Colombia, eh, que tiene este medio sociocultural, pares que hablan español. eh, Y están con esa pregunta de, bueno, ¿qué hacemos en casa? ¿Hablamos en francés o hablamos en alemán? ¿O hablamos en, bueno, dependiendo del colegio al que vaya, o hablamos en español? ¿Vale? Eso es como la inquietud también. Esa es otra perspectiva. Profe, Profe, Sí, ok. vale. Bueno, pues yo siempre he tenido como eso en duda, ¿no? No, porque, pues, no sé, o sea, estoy hablando a mi concepto, que pues inicialmente si estamos aquí en Colombia y pues va a un colegio bilingüe, pues bueno, em, tener en cuenta el idioma pues que se va a aprender en ese colegio.
que de vez en cuando se tenga en cuenta pues en la casa, hablarlo y todo, pero pues sí, no, o sea, tener mucho más en cuenta el idioma pues natal. Eh, tengo una amiga que vive en Canadá y pues el niño nació allá. El esposo habla solo inglés y francés y ella pues habla el español, francés e inglés. Y el niño sabe prácticamente los tres idiomas. Entonces, Ujú. no sé, ya por esa parte pues es interesante que sepan tres idiomas porque pues, a ver, la facilidad que tiene un niño para aprender es muy es sencilla, ¿no? Eh, cuando es así. Pero pues ya como ir a aconsejar, no, ahí no sabría decirle y me gustaría saber pues cómo ustedes lo tratarían. Ujú. Ok. Y por ahí creo que es Sebastián, o no sé, alguien por ahí también habla. Sí, profe. Pues se me vino a la cabeza la película de No se aceptan devoluciones. En el caso de que el señor es el que habla español, pero la hija sí puede hablar español e inglés, y es ella como la que le traduce, aunque claramente no es como el mejor contexto, pero me imagino que sucedería mucho o bueno, se da muchos contextos así. Y pues considero, digamos que en ese caso el señor solo podía aportarle en la parte del español, sin embargo. Es gracias a él también de que se desarrolla todas esas lenguas y cultura mexicana en este caso. Entonces, considero de que los padres en casa pueden hablar el idioma nativo si en la escuela se le esté implementando pues los demás idiomas. Ujú. Ok. Profe, mira, estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián y tomaría parte de lo que dijo Juan Felipe, por la razón de que dentro del contexto estudiantil ellos van a tener un tipo de formación en el cual se les va a empezar a implementar el idioma extranjero, ¿cierto? Y Ujú. teniendo en cuenta que en el contexto social y en la casa ellos van a escuchar y se puede hablar el idioma natal, entonces como que de cierta forma ellos, de quieran o no, van a adquirir el concepto del idioma natal porque su entorno social se los está prestando. Ellos van a tenerlo presente. Entonces, no sería nada de malo que dentro de la casa los padres refuercen el contexto de lo que es el idioma extranjero con las mecánicas que decía Felipe, lo de los videojuegos, las didácticas, y eso me causa la duda de saber qué parte, o sea, qué juego toma la percepción visual en este contexto, ya que, como lo decía Felipe, un niño puede tener más atención en el idioma extranjero si lo ve en un videojuego que si lo ve de manera rígida en un cuaderno o en un libro en el cual se le tiene que enseñar. Entonces, a mí me causa curiosidad esta percepción visual, qué juego o qué papel toma con lo que son el sonido. Pues, a manera de ejemplo, veo personas que son muy fonéticas, es decir, escuchas y no es que sepas con exactitud qué es lo que estás diciendo, pero te aprenden las palabras y esto lo veo mucho con los que son las canciones y a mí me pasa mucho. A veces es muy fácil que me aprenda una canción y pueda pronunciar una canción, pero luego tendría que aprender el contexto, lo que dice la canción en otro idioma. Entonces, por eso, tú nos has mencionado durante toda la clase lo que sería el juego entre lo fonético y lo escrito, pero entonces la percepción visual, ¿qué papel juega aquí? Porque creo que una de las maneras fáciles de aprender otro idioma es leer subtítulos. Así tú haces una conexión entre lo que escuchas y lo que estás viendo, para de esa manera tú aprenderlo y poder escribirlo. Ok, pero entonces ahí Andrés tenía era como una pregunta que necesito como explicitar allí. O sea, me pegué mucho porque no alcanzaba a escucharte bien, como en tratar de entender un poco la pregunta. Digamos, voy a devolverte y tú me dices si sí, si no. Pero lo que entendía de la pregunta era como en relación a que muchas personas eh, saben, o sea, hay una ruta fonológica, pero no necesariamente una consolidación de una ruta semántica, es decir, no saben qué significa, ¿sí? Y entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál era el papel entonces o incluso creo que así es como la sugerencia de eh, casi que tomar en cuenta los subtítulos de en películas,
bueno, en material, digamos, audioverbal para entender un poco el contexto del uso de la palabra, ¿sí? Como, eso fue lo que te entendí, ¿sí? Sí, exacto, como qué papel juega esa percepción visual en este juego de los dos conceptos que nos han mencionado durante toda la clase. Ujú. Sí, digamos que sucede muy parecido a cuando el niño, digamos, ve la palabra Coca-Cola o ve la palabra Disney o ve la palabra Lego y dice Lego, Coca-Cola, pero realmente ni sabe cómo se escribe, ni tampoco, no, más bien, no sabe cómo se escribe, ¿no? Ni tampoco, sí sabe, por ejemplo, cómo suenan, cómo se pronuncia, porque puede decir Lego, a Coca-Cola, ¿no? Pero entonces, ahí el asunto está en términos de que nosotros para la consolidación, nosotros necesitamos una consolidación eh, gramatical, es decir, hasta el momento hemos hablado de dos rutas, que es la fonológica y la semántica, pero nos hace falta, digamos, dos, la gramatical, que tiene que ver con las reglas de sintaxis, de conectores, de artículos, de preposiciones, todo ese tipo de uniones. O sea, yo no digo mamá tete, sino que digo mamá, por favor, pásame el tete, o cuestiones así un poco más extensas. Entonces, la gramatical estaría con esa línea, pero también estaría una que solo podemos ver o solo podemos notar en la escritura. O sea, en la lectura no podemos, digamos que, evidenciarlo tan claramente. Y es la ortográfica, la ruta ortográfica porque es la imagen visual de cómo se escribe esa palabra, cómo, si tiene tilde, si no tiene tilde, si va con H, sin H, o sea, todo ese tipo de elementos como tal hacen parte de esa ruta ortográfica. Entonces, para responder a tu pregunta, realmente el proceso, o sea, el ejemplo que tú pones es muy parecido a lo que sucede en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Es decir, arranca con la primera pregunta que hacía, que era, ¿cuál es la recomendación en términos de si invertimos o no invertimos más o menos tiempo sobre alguno de los lenguajes, el natal o el segundo idioma? Y entonces aquí lo que nosotros tenemos que, prácticamente lo que nos debe, si hemos entendido hasta el momento la importancia que tiene el lenguaje oral, ¿vale? Implica que es a partir de este lenguaje oral, o sea, es en el lenguaje oral donde nosotros aprendemos cómo suenan esas palabras. Y la pregunta que, por ejemplo, me hacías por el chat de si las dificultades en la percepción visual afectan el proceso de aprendizaje a través del grafema y el fonema. Entonces, si nosotros tenemos dificultades en la percepción visual, nosotros no vamos a poder casi que identificar las características visuales de las letras, ¿cierto? Por lo tanto, habría una gran dificultad para poder identificar cuál es la forma de la letra. Si lo que estoy viendo es una B o una P, o la P está antes que la B o la A, o la ubicación espacial también estaría ahí, digamos, alterada. Entonces, si yo no sé qué letra es, también voy a tener dificultad para entonces asignarle un sonido. Entonces, por lo tanto, sí, o sea, la pregunta que haces allí es un sí. Si tengo dificultad en la discriminación visual, voy a tener dificultades entonces para identificar qué grafema es y por lo tanto qué fonema le corresponde, qué sonido le corresponde. Ahora, respecto a la pregunta que teníamos acá, eh, prácticamente nosotros vamos a irnos sobre esta base. Si yo trabajo sobre el lenguaje oral, significaría por lo tanto que yo tendría que invertirle gran parte de mi tiempo, por decirlo de alguna forma, a consolidar una lengua. Yo tengo que tomar la decisión de cuál lengua es la que voy a consolidar. La recomendación es, si, por ejemplo, si
nosotros vamos a notar que todo el tiempo lo que se va a utilizar, o sea, yo me voy para un contexto social en el que se habla español, entonces yo lo que voy a hacer es trabajar sobre ese lenguaje español, a menos, ¿vale? A menos que yo ya traiga consolidado un idioma natal, supongamos alemán, ¿vale? Yo ya lo he venido escuchando, he venido consolidándolo y me mudo a Colombia. En ese contexto, lo que habría que invertirle tiempo es a la lengua nativa, es decir, al alemán. ¿Por qué? Porque lo que en últimas el niño está haciendo es consolidando la misma ruta, ruta fonológica para el alemán, ruta semántica para el alemán, ruta ortográfica y ruta de ortográfica y gramatical, ¿no? Para el alemán. Entonces, esos procesos son los que van a consolidar y con los que él va a poder comparar, digamos, en alemán es así, en español es así. En alemán es así, pero si yo no tengo consolidado una ruta fonológica, ¿vale? Es decir, si mis padres solo hablan alemán y nos mudamos a Colombia, pues entonces voy a tener, casi que el niño va a tener que empezar en un proceso de consolidación del alemán para poder entender el español, aprender esta segunda lengua. Y si nos remontamos un poco a las sesiones anteriores, de semestres incluso atrás, podríamos, digamos, recordar un poco sobre la investigación de Patricia Kuhl, que en últimas nos habla acerca de la genialidad lingüística de los bebés, que lo pueden encontrar en YouTube, colocan genialidad lingüística del bebé, y ahí van a encontrar que, por ejemplo, el estudio es relacionado con periodos críticos de formación. Entonces, lo que dice el estudio es que los niños sacan estadísticas respecto a los idiomas, entonces procesan o son más sensibles a ciertos sonidos característicos de su lengua y empiezan a perder la sensibilidad fonológica o la conciencia fonológica de aquel idioma que no utiliza. Entonces, pasamos de ser ciudadanos del mundo, o sea, podemos reconocer cualquier sonido del mundo, a ser culturodependientes. Entonces, en esa línea, ese volvernos culturodependientes sucede antes del primer año, alrededor de los 6, 8 meses de edad, ¿vale? Empieza este periodo crítico y se termina de consolidar a los 10 meses. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer sensible a un niño a un segundo idioma, yo tendría que casi que empezar a contar cuentos, a hablar en ese segundo idioma, porque el niño va a estar expuesto cotidianamente cuando sale al otro idioma, al español, supongamos. Por lo tanto, si yo quiero que maneje o sea consciente de los sonidos del español, pues va a estar expuesto a ese medio ambiente. Pero si quiero un segundo idioma entre los 8 y los 10 meses, podría empezar a leer cuentos en otro idioma, cantar en otro idioma, porque con eso lo que voy a generar es una sensibilización del niño hacia esos sonidos. Es como si una persona bilingüe, por lo tanto, alternara entre estos dos sistemas de procesamiento, en el que, dependiendo de con quién esté, utiliza un sistema o el otro sistema, donde aparecen unos sonidos y desaparecen, dependiendo del idioma con quien yo me esté relacionando. Entonces, el español pues tiene la característica de que como se habla, se escribe, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el lenguaje oral hay que darle, digamos que con mucho acento, con mucho énfasis a la consolidación de un lenguaje oral, desde el cual se va a trabajar la consolidación del lenguaje escrito. Por lo tanto, si nosotros hemos adquirido un idioma y nos vamos para otro país, deberíamos de sostener, cultivar, consolidar ese idioma con el que aprendí, con el que crecí, para formar ese segundo idioma, en términos de contraste. Esa sería como la recomendación en síntesis. Y si estoy muy pequeño, pues tener este periodo crítico, ¿no? Para identificar.
Otro asunto también es pensar, creo que ahorita lo mencionaba Felipe y Andrés, de que donde yo voy a utilizar, ¿no? Donde yo utilizo ese idioma, si lo voy a utilizar todo el tiempo en relación a idioma inglés, pues entonces yo podría empezar a consolidar el idioma inglés y paulatinamente, una vez que yo ya, digamos, identifico que el idioma inglés está consolidado porque es el que se utiliza en el contexto en el que está, sea porque va al colegio y se habla inglés, sea porque sale a comprar algo al supermercado y se habla inglés, todo el tiempo los programas de televisión, videojuegos, etcétera, está expuesto al idioma inglés, pues yo lo voy a invertir a que se consolide ese idioma. Y una vez consolidado, entonces puedo pasar a decirle, bueno, pero vamos a hablar en casa de este otro idioma para que también lo aprendas, para que empieces a notar las diferencias. Y entonces utilizamos el idioma nativo para hacer la explicación del segundo idioma. Entonces, en síntesis, esa es como la recomendación. Ahora, con relación a el papel que tiene el sonido dentro de las canciones, es decir, que muchas veces nosotros podemos, digamos que, reconocer cómo suenan, pero no necesariamente el significado o lo que representa, que es el asunto del vocabulario, es el asunto de, como mencionaba Andrés, poder nosotros acompañar ese vocabulario, esa palabra del contexto. Entonces sí es muy útil. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando ven el video de la canción que estaban escuchando, ustedes dicen, oye, ahorita entiendo un poco más de qué trata la canción. Pero también hay videos que nada tienen que ver con la letra de la canción. Por lo tanto, la recomendación en últimas es coger y no basta con que nosotros sepamos cómo suena la palabra, sino entonces acompañar esa palabra de su correspondiente representación, es decir, lo que significa, ¿vale? Entonces, si nosotros nos habituamos, por lo tanto, a empezar a expresar nuestras ideas en inglés, así yo escriba mal, ¿vale? Porque escribir mal implicaría que la ruta ortográfica, ¿vale? O sea, no recuerdo si tiene una doble E, porque no es como en el español que como se habla se escribe, sino que allá en el inglés aparecen las H's, aparecen las doble E, ¿vale? Y entonces, o doble L's, y entonces uno dice, bueno, no sé si la lleva o no la lleva, suena, no suena. Porque ahí sí hay que hacer mucho más uso de la memoria visual, ¿vale? Es decir, un asunto más de la ruta ortográfica. Entonces, por lo tanto, la consolidación del idioma español en comparación con el idioma inglés en términos de la forma escritural, pensaríamos que debería de ser mucho más fácil la adquisición del idioma español por el hecho de la transparencia en la escritura. Debería de ser así, más sencillo. Sin embargo, por ejemplo, en el idioma inglés tenemos para expresar amor una sola palabra, mientras que en el español tenemos muchas formas diferentes de expresar amor, cariño, ¿no? Entonces, el vocabulario en el idioma español, digamos que es mucho más elevado, por decirlo así. Tiene muchas más palabras, muchos más significados que recordar, muchas más variabilidades. Y sobre todo que la palabra, dependiendo de dónde se ubica, de la relación que se establece, o sea, cada palabra tiene un contexto de uso, como mencionaba ahorita Andrés. Entonces, desde esa perspectiva, también es correspondiente entender que una misma palabra puede tener diferentes significados en función de la relación que hay con otras palabras o el lugar que ocupa esa palabra en el contexto en el que se está mencionando. Entonces, por ejemplo, te voy a robar en el contexto colombiano, pues digamos que uno cree que en realidad le pueden robar, pero si uno está en otro contexto, quizás uno pueda reírse, pueda decir, "Qué tan chistoso esto", ¿sí? Entonces va también por el asunto de la cultura, va por el asunto también de la expresión, o sea, del lugar en el que se da ese intercambio. Entonces el lenguaje oral
prepara o entrena, digamos, al cerebro para reconocer estos dobles sentidos, cómo hacemos nosotros para con los signos de puntuación indicar un énfasis, para nosotros indicarle al lector que queremos puntualizar, hacer énfasis, que queremos preguntar, que estamos emocionados, que queremos exaltar, que estamos berracos, ¿cómo hacemos, no? Entonces ahí es donde en el lenguaje escrito, pues aparece una codificación más de tipo gráfico. ¿Cómo hacemos entonces para representar esos énfasis o esos interrogantes que puedan estar sucediendo? Entonces, desde esta perspectiva, sí es importante que nosotros entendamos que los 2 primeros años son muy enfáticos sobre la consolidación de un lenguaje oral. Entonces, si les hacen la pregunta que si se enseña un segundo idioma, ¿cuál es el lenguaje nativo que ha venido formándose? ¿Vale? Lleva 2 años de este lenguaje oral. Bueno, terminemos de consolidarlo para que luego no vaya a haber una juxtaposición de yo go, ¿no? Una combinación de como en este Open English, ¿no? Las combinaciones de un español con un inglés. Y ese tipo de confusiones pues son bastante difíciles de consolidar en el niño y por lo tanto debería de garantizarse una consolidación previa de uno y luego a partir de ese consolidar el siguiente. Es algo muy similar a si yo, por ejemplo, digamos que me lesiono, no sé, un brazo y la pregunta es, ¿me opero o no me opero? Bueno, si yo necesito usar el brazo, ¿vale? O sea, no es que yo necesito, no sé, me gusta mucho mover el brazo un resto y todo, pues hágale, o sea, me opero, me expongo a la exposición, al riesgo de la operación. Pero si yo no lo voy a usar mucho, y yo soy una persona más bien sedentaria, que puedo mantener mi bracito aquí quietito y escribo y no pasa nada, pues no es necesario, digamos, la operación. Pasa muy similar, si yo digo, ok, vamos a dedicarle a un segundo idioma, porque ese segundo idioma va a permitir o se demanda en el contexto en el que está, ¿vale? Se va a utilizar, entonces ahí vamos a invertirle tiempo a esa consolidación. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros pasamos por ese proceso a partir del lenguaje oral. Una ruta fonológica, descubrimiento de vocabulario, y luego una consolidación entonces de tiempos verbales, por ejemplo, entender el pasado, el encima de, el debajo de, todos ese tipo de relaciones de artículos, de proposiciones, pues están dentro del lenguaje oral. Esa reiteración de significado pues también permite que se consolide entonces que una misma cosa, un mismo grupo de sonidos se utilicen siempre para una determinada cosa. Un ventilador, 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 será siempre el ventilador y siempre tendrá esas características sonoras. Y a partir de ahí entonces ya tengo una representación cuando me dicen ventilador de qué es lo que me están diciendo. Tráeme el ventilador y yo traiga efectivamente un ventilador y no traiga otra cosa. Cuando yo pido un ventilador, que efectivamente me traigan un ventilador. O sea, una cosa como que compartimos un mismo mundo, ¿no? Que no tenemos un lenguaje como caótico y desorganizado. Entonces, a los 2 años y medio está este proceso de vocabulario, de consolidación, empezamos a generar estas frases, entonces, si sabemos que mamá tete le hace falta, ¿cierto?, algunos artículos ahí, algunas preposiciones, conectores, pues es gracias a que nosotros ya tenemos consolidada una ruta gramatical. Entonces, ¿qué haría en este sentido la madre? Pásame el mamá, pásame el tete, complementar en el lenguaje oral para que el niño vaya aprendiendo el desarrollo, digamos, del lenguaje, de la frase con sus distintos componentes. Ese proceso de conciliación se determina más o menos a los 3 años
Y por lo tanto, es en el lenguaje oral donde se consolida por lo ello, la ruta semántica, la ruta fonológica y gramatical. Si decimos que arranca lo fonológico, luego lo semántico, luego lo gramatical, no es que no se pueda dar de forma para el niño no de entrada ya vaya haciendo combinaciones por ensayo de error gramatical. Usar un pronombre femenino para una palabra va en el proceso de evolución, de ensayo de error, de correcciones continuos y por lo tanto la calidad del lenguaje oral es fundamental para que esto se pueda consolidar en el tiempo, porque sobre esa base es que se puede contrastar y comparar el lenguaje escrito. ¿Cómo se escribe? Esto que ya tengo claro en términos de mamá, pásame el tete. Ya lo tengo claro en el lenguaje oral. Ahora, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo paso estos fonemas a su correspondiente representación gráfica en grafemas? Entonces, si yo les preguntara, digamos, a ustedes por esta pregunta, ¿sí? ¿Qué implicaciones tendría que el niño haga la diferenciación de sonidos como carro de calo, mesa de meta y perro de pelo? ¿Qué dirían ustedes? Piensen un momentico, no tanto pues como para calificarlos o algo así, sino como para ver si está quedando claro un poco este asunto de la ruta fonológica. O sea, si el niño es capaz de diferenciar carro de calo, mesa de meta, perro de pelo, entonces el niño podría lograr diferenciar los sonidos que conforman las palabras. También el niño podría identificar los sonidos que se diferencian algunas palabras similares, como por ejemplo perro de pelo o mesa de meta, que si bien la única diferencia es una sola letra o un solo sonido, pues hace que aunque suenen parecidos, aunque sean palabras similares, hay sonidos distintos. Y pues podrá escribir palabras a partir de conocer la relación entre los sonidos del lenguaje y las letras. Por lo tanto, aquí la respuesta pues, sería todas las anteriores. Es decir, el hecho de que un niño tenga, y esto en últimas, esto que ustedes están viendo aquí, es lo que más adelante vamos a llamar conciencia fonológica. O sea, la capacidad que tiene el niño de ser consciente de cómo suenan las diferentes letras, que cada grafema le corresponde un fonema y que a cada fonema un grafema. Y eso es lo que va a dar posibilidad también a la ortografía, o sea, a la imagen, a que yo pueda recordar la imagen. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que vaca suena con mientras que vaca es bilabial, va con B grande, entonces si me dicen vaca, ok, sonó como una V, entonces recuerdo que va con V, que es el correspondiente sonido de la V, o que campo, pues entonces si a mí se me olvidó la regla de que antes de P va una M, o sea, que se me olvidó, pues yo puedo hacerlo por ruta fonológica, no es campo, es campo, o lo que a nosotros los caleños nos molesta mucho, que es el pan y el pan. Al fin qué, ¿no? Al fin qué es pan, ¿cierto? Pero finalmente terminamos hablando un poco con la M y arrastrando la S. Entonces, bueno, ese tipo de regionalismos, ¿no? Nos lo permite la conciencia fonológica. O sea, este es paisa, pero ¿es paisa de dónde? ¿No? De Armenia, de Pereira, de Medellín, ¿no? O sea, al ladito de dónde es, de Manizales, ¿vale? Conciencia fonológica, ¿cómo suenan? ¿Cómo suenan los sonidos del lenguaje? Y pues nuestro idioma, pues como se pronuncia, se escribe, por lo tanto eso nos ayuda también, como estábamos ahorita mencionando, los ejemplos de las diferencias entre vaca con vaca y carro con cado y etcétera, ¿no? Aquí también digamos que nos permite también ya la consolidación de que a nivel semántico
opera, digamos, este aspecto gramatical, porque el aspecto gramatical es el que nos dice antes de, él, ayer, ¿vale? Son todos esos pronombres, artículos, conectores que nos ayudan a entender el significado de una palabra en relación con otra. Por lo tanto, aquí en últimas nosotros estamos aprendiendo a consolidar no solamente el significado de la palabra, sino como ahorita Andrés lo mencionaba en las canciones. No sé si a ustedes les llama la atención que muchas veces la película se llama de una forma y la traducen de otra. Y uno dice, ¿y esto qué fue? O sea, ¿por qué, digamos, no sé, Bad Days, días malos, queda traducido al español como Noche de Venganza, una cosa así? ¿Quién dice de dónde salió? ¿No? ¿De dónde salió? ¿De dónde fue qué? Y uno no sabe, y uno le pregunta al gringo, pues al nativo, y dice, sí, es una correcta traducción. Eh, porque esas son las diferencias en términos de los traductores Google, o sea, de la traducción de palabra a palabra a una traducción contextual, o sea, una traducción con la intención de lo que quiero decir, ¿no? Eh, pero bueno, esto es más como para entender un poco que en la formación de la lectoescritura, primero a partir del lenguaje oral es que se empieza a consolidar esta relación entre palabras, entre diferentes artículos, significados y demás. Entonces, si por ejemplo decimos el gato tiene 7 vidas o pásame el gato para levantar el carro, la palabra gato pues tiene dos significados completamente diferentes, aun cuando es la misma palabra. Esa diferenciación está dentro de la ruta semántica, ¿vale? Pero es gracias a la ruta gramatical cómo se puede entender ese cambio de significado en una misma palabra, porque la palabra cambió de sentido, de contexto, ¿vale? Y eso se consolida en el lenguaje oral. Y eso sucede hasta los 4 años, pero ya cuando llegamos al jardín, ¿no? Entonces es donde, además de todo esto, que todo el tiempo estamos expuestos a información visual, entonces vemos marcas, Harley Davidson, Playboy, Coca-Cola, Lego, Disney, ¿no? Y entonces empezamos a tener una memoria visual de las palabras, o sea, un recuerdo de McDonald's, por ejemplo, qué colores hay en ese logo, cómo se escribe, y puedo hacerla, aun cuando yo no sepa qué es, no tenga conciencia de cómo se escribe, o no sepa escribir, mejor dicho. Aún así, yo puedo recordar y reconocer el logo. Tengo una memoria, digamos, de esas palabras. Entonces, ese recuerdo de letras y formas pues también forma parte de la adquisición de la lectoescritura, o sea, además de toda la ruta oral, ¿no? Algo interesante también de la aprendizaje de la lectoescritura es que cambia la ruta, cambia la modalidad, o sea, si antes todo era oral, todo era auditivo, ahorita pasa a ser más visual, o sea, pasa a tener una representación gráfica. Entonces, lo que necesitamos es una consolidación de ese lenguaje oral para a partir de ese lenguaje oral entonces empezar a tener una correspondencia de fonema, que ya lo tengo claro, cómo suena, a grafema. Entonces veo cómo se escribe cada palabra, hago énfasis sobre las diferentes palabras. Entonces, por ejemplo, uno podría, haciendo lo que hemos hablado de los diferentes planos de formación de la actividad, si fuéramos a hablar de intervención, me voy a adelantar un poquito. Digamos que si yo quisiera hacer énfasis en si tengo temas de juxtaposición de letras, me cuesta, digamos, diferenciar los espacios entre las letras o los espacios entre las palabras. Entonces lo que vamos a hacer es, recuerden que nosotros vamos de plano material, plano perceptivo a plano verbal. Entonces, en la formación de la acción mental, entonces leo, si quiero que se note o que se evidencie la separación, de que no se juxtaponga la E sobre la E, sino que haya una L y luego una E y un pequeño espacio en un espacio gigante, pues lo que yo podría hacer es hacerlo reconocible para el niño, identificable para el niño a partir de un color. Entonces yo podría utilizar un color rojo para marcar los espacios. Entonces,
podríamos identificar los espacios, notar los espacios, hacer énfasis sobre los espacios. ¿Cuántos espacios hay en esta palabra? ¿Cuántos espacios hay entre estas palabras? Con otro color o con el mismo color, simplemente para notar espacios, espacios, espacios. Para que luego eso estaría en el plano de lo perceptivo, notarlo. Pero si aún así no alcanzamos, entonces podemos irnos al plano de lo material. Entonces podríamos jugar con Scrabble, ¿no? Podríamos tener entonces la representación gráfica de las letras y empezarlas a separar entre sí. Y ver cómo entonces las letras se pueden juxtaponer o se pueden separar. Eso en el plano de lo material y cómo se va a partir de ahí consolidando el plano perceptivo y posteriormente el plano de lo verbal, donde ya no es necesario el color entre las letras. Entonces, por ejemplo, en este caso, aun cuando el niño no sepa cómo se escriben, si es capaz de decir, Lego, Disney, McDonald's, ¿sí? Reconocer entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, un parque, digamos, no tiene una forma escritural, o sea, no dice parque, ¿no? Pero uno puede reconocer que ese es un parque y que otra cosa no lo es. Esa es básicamente la memoria visual operando. Yo he estado en parques, recuerdo cómo son los parques, esto se me parece a un parque, por lo tanto, esto que estoy viendo es un parque. Funciona muy similar al reconocimiento del Lego. ¿Quieres que te compre un Lego? Vamos a Lego a comprar, vamos a Lego, vamos a armar este Lego, etcétera, Lego, 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 vamos a la película de Lego, Lego. Lego por toda parte. Es normal que cuando vea el logo de Lego, el niño diga Lego. Mira, llegamos a Lego, vamos a Lego, ahí está Lego, etcétera. Y eso es de esta lógica de cómo estamos siendo expuestos en el jardín, pero pues, obviamente esto no sucede solamente en el jardín. El padre o la madre o el tío, la tía, el primo, etcétera, pueden participar de este proceso también consolidando. Haciendo, por ejemplo, hay unos estudios muy bonitos que muestran que cuando a los niños se les hace énfasis sobre la forma, ¿vale? La riqueza de vocabulario es mucho mayor de aquellos niños a los que no se les hizo énfasis sobre la forma. Me explico. Si ustedes, por ejemplo, empiezan a hacerle notar al niño que esto, por ejemplo, tiene, mira la forma que tiene. Aquí hay un círculo, tócalo. Huélelo, tócalo. Forma circular. Y fíjate que aquí tiene una curvatura. Y esto se llama sacapuntas. Mira la forma que tiene. Insistimos sobre la forma. Ahora fíjate en este. Mira, tiene una orejita. Tiene un espacio. ¿Sí? Tiene un círculo. Hacer énfasis sobre la forma, sobre las características visuales, ayuda a que los niños tengan que los niños que no se les hace ese proceso. El estudio original, digamos que son palabras inventadas, entonces digamos que traen una figura rara, ¿no? Supongamos que tenemos unos magnetos y hacemos algo aquí abstracto y le decimos al niño que eso se llama ulapun. Y entonces pásame el ulapun, pero antes del ulapun, digamos que hemos hecho énfasis sobre las características visuales del ulapun. Entonces, a los niños se les dice, bueno, pásame el ulapun. Ese ulapun tiene una característica de ser completamente recto. Si utilizamos una segunda palabra que puede ser ulapan, entonces el niño puede asociar y decir, ok, algo recto también. Seguramente me están pidiendo algo recto. Entonces, hacer énfasis sobre que las palabras tienen casi siempre una correspondencia visual. Somos una especie visual, al hacer énfasis sobre las características visuales de las cosas, se consolida mejor el vocabulario. Uno diría, ok, yo podría, digamos, considerar o tener una alternativa de intervención a partir de la consolidación visual, o sea, sesiones de hacer un énfasis sobre aquellas palabras que están costando trabajo consolidar a nivel visual, ¿vale? Porque en última lo que se va a recordar es y esto entonces suena de tal manera, de tal palabra, con tal palabra. A los 5 años empieza este proceso ya de pasar los sonidos
a su correspondiente representación gráfica. Entonces, como hemos eso de consolidación, ¿no? de letras y formas y la memoria visual, ahí, digamos, viendo cómo Claro tiene una representación gráfica y el bombillo y Samurai tiene una representación gráfica y el papá y el computador y la marca que tiene, y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Hay algunos autores que sugieren, por ejemplo, que si ustedes, por ejemplo, quieren favorecer la lectura, pongan póster sobre las cosas que el niño normalmente utiliza. Utiliza el mismo modo de letra. Normalmente no se utiliza mayúscula y no las minúsculas claras, ¿no? O sea, digamos, mi tipo de letras no es muy adecuado. O sea, a mí me tocaría hacerlo un poco más lento, más claro para el niño, con gráficas de ese objeto con el que siempre se relaciona. Entonces, si se escribe control, la memoria visual empieza a operar en términos de cómo se nombra control y así se escribe control. Entonces, esa es otra alternativa también de pegar post-it por la casa para aumentar el vocabulario. Jugar, o sea, el juego, digamos que pasarle un post y el primero que lo pegue donde va. Aquí hay me sale al azar, me sale un objeto de la casa y me salió, no sé, bombillo, entonces tengo que ir corriendo este bombillo. Reconozco que puedo tener la representación gráfica, es decir, el dibujito del bombillo. Posteriormente empezará como con una B grande, que es la primera letra, el reconocimiento de la primera letra, luego la segunda letra, y voy poco a poco consolidando, digamos, la palabra. A mí particularmente me gusta descargarla completa, poco a poco. Por límite, ¿vale? Entonces, lo que es responde a fonema, cómo suena, pero no sabemos cómo se escribe. Entonces, Andrés, por ejemplo, sabe cómo suena, pero entonces no sabe muy bien cómo se escribe. Podría entonces trabajar sobre escribir esas palabras que ya sabe cómo suenan y su correspondiente significado y poner entonces la escritura correcta en el lugar correcto. Ok. Computer. Entonces, en el computador ahí aparece cómo escribe computer. Pues, ¿no? Y así sucesivamente en inglés para aumentar el vocabulario en inglés, porque finalmente comunicarnos en inglés es más un asunto de vocabulario. ¿Cómo se forman las palabras y luego frases y combinaciones? Porque nosotros en ese fonema-grafema entendemos cómo se consolida, cómo se forma la palabra. Entonces, palabra tiene una P que tiene esa forma, luego una A, luego una L, entonces A, I, A, I, A. Pero pues nosotros eso lo entendemos como palabras, ¿no? Y así sucesivamente tenemos palabras, luego frases y las combinaciones entre ellas para hacer entonces párrafos, ¿vale? Por lo tanto, la lectoescritura es aprender una lengua, que sería la lengua escrita. El contenido, en términos de vocabulario, es diferente. O sea, normalmente uno a veces está leyendo y dice, uy, esta palabra nunca la había escuchado, porque esa palabra permite eliminar gran parte de otras palabras. Con una sola palabra, por ejemplo, inefable, no tengo que decir, por ejemplo, que este asunto o lo que yo siento por esta persona es algo gigante, es algo que no alcanzo a nombrar en palabras, sino que digo, lo que siento es inefable hacia ella. Esa palabra sustituye un conjunto de otras palabras. Quizás en el lenguaje oral yo no tendría problema con decirle, mira, tú eres para mí algo que no puedo poner en palabras, se me dificulta decirte lo que siento y etcétera, etcétera. Pero si estoy escribiendo, pues, puedo decir inefable, ¿no? Esa es como la sustitución o lo que tendríamos que tener en cuenta a nivel de contenido en la lengua escrita. Y a nivel de forma, pues el canal de ingreso es prioritariamente visual, entonces yo tengo que recordar cómo se escribe ese sonido, o sea, la característica visual. Entonces, mamá, ya tengo la imagen mamá, cómo se escribe y si tiene tilde, no tiene tilde, que sería una ruta más ortográfica, o sea, la tilde,
¿vale? La imagen visual de la palabra. Por lo tanto, la conciencia fonológica se convierte en un predictor casi que importante de la lectoescritura. O sea, si ustedes, digamos, dijeran, bueno, yo voy a mirar qué tan listos o listas están para el aprendizaje de la lectoescritura, por ejemplo, María José, que está en el jardín, la conciencia fonológica sería casi que el elemento clave a trabajar, a intervenir para preparar a los niños a la lectoescritura. ¿Por qué? Porque la conciencia fonológica lo que están últimas indicando son los distintos sonidos de las diferentes representaciones gráficas. Ser consciente de que cada sonido tiene una representación gráfica es pura conciencia fonológica, pero antes de la consolidación escrita, de la representación escrita, hay que invertirle tiempo a que el niño identifique los diferentes sonidos, a que tenga conciencia de qué rima con día, cuántos sonidos hay en X palabras, cuál palabra es más larga, esta o esta. ¿Estas palabras son iguales o son diferentes? Si yo cambio este sonido y le pongo en este otro lugar, ¿cómo sonaría? Ese tipo de ruta, ¿vale? De capacidad está potencializada sobre la base de la conciencia fonológica. Es decir, cada letra tiene su correspondiente sonido y uno podría decir leer. Leer, digamos que es una actividad en la cual si leo y muestro, entonces si yo leo, voy a leer un texto infantil, cogemos, leemos y pasamos para que los niños puedan ver. Algunos niños se van a fijar sobre cómo está escrito, otros niños se van a fijar sobre la imagen, sobre el dibujo de aquello que se estaba representando, y lo que van a hacer es, si lo que se estaban imaginando se corresponde con el dibujo. Y algunos se van a asombrar y van a decir, yo no me lo había imaginado así. El asunto de fondo con este asunto de la conciencia fonológica es empezar a caer en cuenta de que cada sonido tiene su correspondiente representación visual y que, por lo tanto, uno podría empezar a trabajar con aquellos objetos que están en lo cotidiano, que son más familiares, entender cómo se escriben. Cómo suenan ya está, porque todo el tiempo los estoy viendo, los estoy relacionando. Ahorita vamos a aprender cómo se escriben. Entonces, puedo tener en el plano perceptivo diferentes escrituras, diferentes letras en minúscula, ¿bien? Y entonces vamos a jugar a cómo se escribe cosas cortas. Por ejemplo, pues la A con la L, y así sucesivamente. Pero en el fondo, invertir en trabalenguas, invertir en rimas, es lo más útil para los niños. Por ejemplo, estos cuentos que normalmente se basan en rimas son muy, muy chéveres. Porque todo termina rimando. Entonces uno dice, uy, aquí rimó. ¿Qué fue lo que rimó? Mencionó que, ¿por dónde rimó? Como un canto, como una canción. El hip hop, por ejemplo. Pues no estoy diciendo que pongas a los niños a escuchar hip hop, pero que empieces a mirar que se compone y rima. Es pura conciencia fonológica. ¿Cuáles son las dificultades, digamos, como más típicas dentro del proceso de inicio de la lectoescritura? Normalmente para nosotros poder identificar dificultades debemos de esperar mínimo 2 años. Es decir, yo no puedo diagnosticar dificultad de aprendizaje si no he dado 2 años como mínimo de consolidación de la lectoescritura, o sea, de aprendizaje. Porque es típicamente si yo estoy aprendiendo que me equivoque, que cometa errores. Pero si yo ya llevo 2 años aprendiendo, consolidando, los errores que se deriven posteriores a estos son los que nos van a llamar la atención.
Porque diríamos que no se explican por el ensayo de error, por el aprendizaje, por el experimentar y consolidar, sino que ya estaría por una dificultad, sea por causas neurológicas o por asuntos psicopedagógicos. Entonces, debemos de dar un tiempo a ya la consolidación del lenguaje oral. Por eso, si tenemos personas que nos hablan en 3 idiomas, pero no dominan ninguno, entonces un niño que me puede perfectamente hablar en español y luego terminar hablando en francés y desarrollar su vida en inglés, y luego yo termino diciendo qué me quiso decir, porque utiliza diferentes palabras de diferentes idiomas con diferentes estructuras gramaticales. Entonces, es necesario, desde esa perspectiva, una lengua consolidada para, a partir de ahí, la posterior consolidación. A partir de aquí, entonces, lo que diríamos es que los tipos de errores y la frecuencia con la que se presentan es lo que nos daría una vía u otra vía. Es decir, vamos a tener siempre errores por las diferentes rutas neurológicas, o sea, las diferentes rutas que hemos hablado. Van a haber errores fonológicos, pueden haber errores semánticos, errores gramaticales o errores ortográficos. Haciendo la salvedad de que el error ortográfico solo lo vamos a ver en la escritura, porque solamente puedo ver si puso la tilde o no puso la tilde al escribir. Por lo tanto, la ruta ortográfica la vamos a encontrar más en la escritura, o sea, errores en la escritura más de la ruta ortográfica. Bueno, hasta aquí, ¿cómo van? Yo no sé ni qué hora es. 5:35. ¿Hasta aquí tienen alguna inquietud, duda? ¿Vamos bien? ¿Vamos en verde, amarillo, rojo? Bien, profe, muy interesante. ¿Cómo? Muy interesante. Importante el tema. Vale. Entonces, digamos que lo que vamos a hablar y a discutir con mayor profundidad, una vez que ustedes hayan hecho el ejercicio de revisión de los textos, pues ya es que se vayan inclinando por una vía o por otra, ¿no? Por la evaluación o por la intervención. Y pues entre todos que podamos consolidar mucho más y discutir mucho más. O sea, las preguntas ahí pues van a ser mucho más interesantes también. Listo. Entonces, en términos de la dislexia por causas neurológicas, ¿vale? Lo importante es, como les había mencionado al comienzo, que esta dislexia por causa neurológica tiene una característica genética o hereditaria, y que en esa vía, digamos que lo que se afecta en esencia es la ruta fonológica. Eso, digamos, ¿qué implicaciones tiene? Digamos que nosotros sabemos que la ruta fonológica permite esa consolidación de cómo suenan las palabras, y por lo tanto, entonces, difícilmente yo voy a poder hacer una discriminación entre tía, o tías, o monos, moños. Voy a tener dificultades allí, y por lo tanto, entonces puedo perfectamente confundir la característica fonológica con su correspondiente representación. O sea, si yo escucho moños, pues va a venir a mi mente unos moños, pero si escucho monos, pues va a venir a mi mente unos monos, y a partir de ahí entonces la construcción semántica, la ruta semántica, va a tener otro significado. O sea que pásame unos moños, yo voy a quedar como diciendo, si estamos en un zoológico, voy a quedar como un poco perdido en qué es lo que me quiso decir. Voy a preguntar, ¿cómo? ¿O qué fue lo que me quiso decir? Entonces, en últimas, esta dislexia por causa neurológica causaría un enlentecimiento del procesamiento fonológico, es decir, habría mayor dificultad en la velocidad de adquisición de un vocabulario, es decir, no sabríamos cómo suenan las palabras.
palabras nuevas, porque la ruta fonológica en última nos garantiza, nos posibilita que una palabra nueva que yo nunca haya escuchado, pues pueda formarla, pueda saber cómo suena, qué compone esa palabra en términos sonoros. Entonces, hay que recordar acá que la ruta fonológica y semántica pues, nos sirve para la lectura de palabras, mientras que la ortográfica y la gramática nos sirve más para las frases, para el contexto, ¿no?, de una oración. Entonces, si yo les preguntara a ustedes qué dificultad puede presentarse en la ruta fonológica de la lectura, de la lectoescritura, entonces tendríamos una opción, es la limitación en la adquisición de nuevo vocabulario. De acuerdo con lo que hemos hablado hasta el momento, ¿vale? Si hay una dificultad en la ruta fonológica, ¿vale? Al momento de leer, pues yo, un niño, tengo una dificultad fonológica al momento de leer, entonces voy a tener una limitación en la adquisición de un nuevo vocabulario, ¿cierto? Dificultad en el uso de palabras. ¿Ustedes creerían que voy a tener dificultad en el uso de palabras? ¿O que más bien voy a tener una dificultad en la adquisición de las reglas de conversión grafema-fonema? Más bien uno diría que puede limitar la adquisición de nuevo vocabulario, que puede tener dificultades para adquirir esta conversión grafema-fonema, es decir, estoy leyendo, digamos, neurológica, esta palabra que tenemos acá, neurológica, y al estarlo leyendo voy a tener dificultades en poder saber cómo suena esta N, cómo suena esta E. Digamos que veo la forma, pero me cuesta asignarle el sonido adecuado, correcto, ¿vale? Entonces puedo presentar también errores ortográficos. Un claro ejemplo, digamos, de una dificultad en la ruta fonológica sería que en la lectura de Duna yo pueda leer Luna y no tener problemas, o sea, no darme cuenta que suena diferente. Duna de Luna, ¿vale? Puedo cometer ese tipo de errores perfectamente. ¿Por qué creen ustedes que bueno, que no habrían, bueno, pero esto yo ya lo he hablado, ¿no? O sea, ¿por qué la ruta ortográfica no la podemos notar, digamos, en la lectura? Principalmente es porque solo lo vamos a notar en la escritura. O sea, la ruta ortográfica la podemos ver es solamente cuando la persona escribe. Entonces aquí, vamos a saltar este. 3 indicadores de dificultad en la ruta fonológica a nivel de lenguaje oral en niños que aún no han aprendido a leer, ¿vale? Entonces vamos a tratar de anticiparnos, ¿vale? Tratar de identificar tempranamente si este niño tiene probabilidad de tener dificultad para aprender a leer, ¿listo? ¿Por qué? Porque tiene dificultad en la ruta fonológica, es decir, tiene una conciencia fonológica muy débil, muy empobrecida, poco entrenamiento. ¿Vale? Muy poca corrección. O sea, el que casi que es el niño que habla mexicano o habla españolete, porque se la pasa viendo televisión, ¿no? Entonces, la retroalimentación del ambiente es mínima, es muy poca. Entonces, ¿qué indicadores encontraríamos? Que el niño tarda en pronunciar sus primeras palabras sin hablar. El niño reconoce pocas letras, además de que le cuesta distinguirlas entre sí. Al niño le cuesta rimar. El niño tiene dificultades pronunciando palabras multisilábicas como aeropuerto o destornillador. Al niño le cuesta leer trabalenguas. El niño se demora aprendiendo el alfabeto. Entonces, ¿ustedes qué dirían? De las que están aquí, ¿cuáles podrían ser unos indicadores así súper claros de dificultad en la ruta fonológica? ¿Qué dirían? A, B. ¿Cuál sería, vamos, por ustedes uno de los más importantes o los que ustedes consideren los indicadores clave? Por lo menos 3. ¿Cuáles creen? Creo que estás compartiendo pantalla.
Uy, ¿cómo así? No estoy compartiendo pantalla. Estaba como extrañado. No, claro, no, qué pena, muchachos. Qué pena. Yo aquí dándome las de, de, de que estoy mordido, que ustedes ven lo que yo veo. Toda una pantalla, listo. Pam, pam. Aquí está. Sí lo ven, ¿cierto? Sí, profe, ya se Y ve. ahora sí. Bueno, 3 indicadores de que el niño, en un niño que no ha aprendido a leer, que puede tener debilidades en la ruta fonológica. ¿Por cuál se inclinarían ustedes? Profe, pues entre la A y la B, pues no sé, no sé si es muy simplista, pero, o sea, es como esa capacidad de, pues, reconocer lo visual Ujú. y también llevarlo a la oralidad. Eh, entonces, o sea, no habría como que una coherencia entre estas pues, dos funciones eh, Ujú. cognitivas y pues por eso pues como que no reconoce muy bien las palabras, entonces por eso pues tarda en leer o tarda en reconocer letras o palabras pues ya más complejas. Ok, aquí digamos que es importante digamos, el hecho de que tenemos un niño que aún no ha aprendido a leer y entonces estamos hablando como que nos estamos centrando en el lenguaje oral, como en esos errores que pueden estar más frecuentes dentro del lenguaje oral, ¿vale? Entonces uno diría eh, que el reconocimiento, digamos, de letras todavía no sería como el indicador porque aún no se le ha enseñado o no ha aprendido a leer. Estamos entonces puede demorarse en pronunciar sus primeras palabras sin hablar, porque la pronunciación depende de yo entender cómo suenan los diferentes sonidos en esa palabra. Entonces, puede el niño demorarse en sus primeras palabras sin hablar, ¿sí? Eh, rimar, ¿vale? Vamos, ¿qué rima con le va a costar? Pronunciando palabras que son complejas, largas, poco frecuentes. Por ejemplo, pronunciar mamá no va a tener mucha dificultad, pero pronunciar, por ejemplo, aeropuerto destornillador, pues digamos que sí va a tener mayor dificultad, ¿sí? Mayor dificultad. Entonces, eh, digamos que esas, digamos que serían como estos elementos así como críticos, por decirlo así, de, del lenguaje oral, de la consolidación, digamos, de estas nuevas palabras. Estos serían como sus indicadores. Aquí estaría como la síntesis, tardar en hablar, dificultad para rimar palabras y para pronunciar palabras multisilábicas, o sea, palabras muy largas, muy extensas, ¿vale? Pura ruta fonológica, pura conciencia fonológica. Entonces, esta es la siguiente que ya estaría cuando ya los niños leen, ¿vale? O sea, ya los niños leen y tienen también tienen dificultad, digamos, en esta conversión de grafema a fonema. ¿Qué, qué creerían ustedes que serían como los errores como típicos de esta conversión grafema a fonema? ¿Cómo se vería, digamos, en la lectura de un niño que tiene dificultades en la conversión grafema a fonema?
¿Están pensando o están esperando que yo continúe? Bueno, entonces sería algo más como en este sentido, o sea, la idea es que esto lo hagan ustedes como manera como de autoevaluación, o para ver qué tan claro, digamos, les está quedando el asunto de la lectoescritura. Entonces, podríamos pensar que errores como típicos de la conversión grafema-fonema implicaría que, es que los niños tardarían más tiempo que sus pares en aprender a leer, que su lectura suele ser letra por letra, con poca fluidez, y que van a tener una lectura más de palabras, una dificultad pues para las nuevas palabras, las palabras de poco uso, ¿vale? Típicamente. Bueno. Eso es lo que aquí acabamos de decir. Digamos que las lecturas que pueden también empezar a aparecer cuando hay, digamos, errores fonológicos o de la ruta fonológica, también pueden estar debido, o sea, pueden clasificarse como en tres grupos: las omisiones, las adiciones y las sustituciones. Omitir es eliminar un sonido, ¿vale? O sea, como que se nos olvidó que había ese sonido ahí en esa letra. Entonces, eso sería una omisión, como el caso de, en vez de leer liebre, dicen lieve, ¿vale? Ese tipo de omisiones están allí. Las adiciones sería entonces agregarle un sonido que no está en la palabra original, mico en vez de mi. Pues tenían que leer micos y leen micos. Y las sustituciones es cambiar, sustituir prácticamente un sonido por otro sonido. Entonces, en vez de leer peso, leen beso. Y no caen en cuenta de ese cambio en el sonido, ¿sí? Por un error de tipo fonológico. Los errores de tipo semántico, ¿vale? Los podríamos ubicar en un antes y un después de aprender a leer. Entonces, ¿cuáles de estos errores están antes de aprender a leer y cuáles de estos están después de leer? Entonces, recordemos que el error semántico tiene que ver con el significado, ¿no? Significado de la palabra. Entonces, un error de tipo semántico, vemos que tenemos acá, le cuesta recordar la palabra correcta que desea emplear. Entonces, por ejemplo, antes de aprender a leer, yo, por ejemplo, pásame eso, pásame esa cosa, ¿no? No recuerdo cuál es la palabra que quiero decir, ¿no? Ese es un error, digamos, de tipo semántico que estaría antes de la lectura. Le cuesta trabajo adquirir un nuevo vocabulario. Ese de adquirir nuevo vocabulario sería un error más típico de antes o de después. Digamos que diríamos que más un tipo de antes. Antes. Le cuesta leer más verbos, luego adjetivos y por último sustantivos. Este es un error del después. Cuando estamos ya, hemos adquirido la lectura, de hecho, esto es, digamos, que lo que se muestra, ¿no? Más dificultad para leer verbos que adjetivos que sustantivos. O sea, es más fácil leer sustantivos, luego leer adjetivos y por último leer verbos. Cuando lee comete errores semánticos, por ejemplo, en vez de leer asno dice burro,
esto es un error del después. Confunde palabras cercanas ortográficamente, por ejemplo, pito con pino, un error del después. Listo. Bueno. Los errores semánticos y derivacionales. Los errores semánticos es la sustitución entonces de asno por burro. Y errores derivacionales yo implicaría es eh, digamos que generaríamos una nueva categoría, por decirlo así, una nueva palabra, un neologismo. A nivel gramatical, este sería, digamos, el último como error que aparecería dentro de la lectura y ya luego iríamos a lo que es la escritura. Entonces, fíjense cómo pues ya son las 5:55. Entonces, aquí que es importante como que recordemos, estamos como separando los procesos, o sea, estamos diciendo, bueno, a nivel de la adquisición de la lectura, a nivel de la adquisición de la escritura, funcionan estos procesos de ruta fonológica, semántica, gramatical y ortográfica. Y eso sucede también en la escritura. La lectoescritura, por lo tanto, es un proceso de aprender un lenguaje escrito. Y entonces hacemos el proceso simultáneo de convertir el lenguaje oral a un lenguaje gráfico, escritural. En ese orden de ideas, tendríamos que entender que ese paso paulatino entre el lenguaje oral, pues va a seguir una serie de procesos donde normalmente va lo fonológico y posteriormente lo semántico y posteriormente lo gramatical, pero gramatical y ortográfico se terminan de consolidar con práctica, mucha práctica, ¿vale? Pero lo gramatical y lo semántico y lo fonológico están en el lenguaje oral. Por ende, revisar mucho la riqueza del lenguaje por parte del niño. O sea, como una estrategia comunicativa. O sea, el lenguaje, o más bien la escritura y la lectura, no pensarlo como una prueba de evaluación. No voy a evaluar si lee o si escribe, sino más mirarlo como la habilidad que el niño tiene para comunicarse por escrito. Y eso creo que pone el acento también un poco en entender dónde estaría, digamos, como la dificultad del niño. Una cosa es la dificultad fonológica, de poca conciencia del sonido, otra cosa es la confusión semántica, no entiendo muy bien el significado y las relaciones entre las palabras, y otra cosa es la gramatical, donde no entendemos el pasado, ni el plural, ni el singular, ni el conector, ni el artículo, ni nada. Entonces ahí, digamos que las intervenciones y las aproximaciones pues van a variar, ¿no? En términos de cómo diseñar la propuesta. Nos veríamos entonces para la siguiente clase en términos de el proceso, digamos, de evaluación. Esperaría pues, que preparen, digamos, elijan, se hagan buenos en algo, sean lectura, de práctica, ir esbozando, digamos, las ideas de estos principios de la evaluación y de la intervención en problemas específicos del aprendizaje. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir. No sé si tienen alguna inquietud o pregunta. Profe, yo te pregunté si nos podrías enviar esas diapositivas. La y la comparto para que la tengan. Vale. Profe, ¿será que me puedes anotar en la lista? Es que yo llegué a las 3:30. A las 2:30, perdón. 3:30.